Hola, buenos días a todos. Daros la bienvenida desde Cursos AFNN a esta sección que hemos llamado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana comienza coincidiendo con la crisis del coronavirus y tratamos de traer todas las semanas a un profesional de referencia y de prestigio dentro del ámbito de la salud, pues para contarnos esas últimas innovaciones, incorporaciones de información y de difusión para que vosotros, los profesionales, estéis lo más formados posible para enfrentaros a esta situación del COVID-19. Para ello hoy tenemos la suerte de contar con nuestro amigo, nuestro compañero y colaborador, don Diego Ayuso. Diego Ayuso es secretario general del Consejo General de Enfermería y le estamos muy agradecidos de que nos pueda dedicar en estos momentos tan complicados y de tanto trabajo también para ellos, 10 minutos. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días, Petri, ¿qué tal? Un Buenos placer días, estar contigo. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por contar conmigo, con nuestra experiencia y poder compartirla. Pues nada, darte nuevamente las gracias. Sabemos que desde el Consejo General de Enfermería estáis llevando una labor tanto desde el punto de vista de la gestión, de la organización y además una labor de información y de difusión para los profesionales sanitarios importantísima. Yo soy de las que pienso que en estos momentos tenemos que confiar más que nunca en esas instituciones donde estamos todos representados y confiar en esos profesionales que vosotros también desde el punto de vista de coordinación pues estáis aportando vuestro gran granito de arena a esta crisis del COVID-19. ¿Cómo de importante es la gestión y la coordinación en estos momentos, Diego? Pues mira, yo creo que desgraciadamente esta pandemia lo que ha demostrado es que es fundamental el tener una buena gestión sanitaria y una buena planificación sanitaria. Es verdad que lo vemos ya un poquito, ¿no?, con perspectiva y se puede decir, bueno, es que he visto ya a toro pasado, es más fácil hablar, pero yo creo que lo que podemos extraer de aquí fundamentalmente es que si hay una verdadera participación técnica en la toma de decisión de políticas sanitarias y en medidas preventivas en este caso de prevención de una pandemia, está claro que la situación de la evolución y el desarrollo de la pandemia de un país a otro ha sido bien diferente. Y desde mi punto de vista, la clave de esas diferencias han sido la gestión sanitaria y la planificación sanitaria que se ha tenido en los diferentes países. Mira, un ejemplo muy claro es Corea del Sur. Corea del Sur, desde que aparece la pandemia, está muy cerca de China, es de los primeros países en verse afectado y ellos tomaron una decisión en cuanto a gestión de la pandemia muy sencilla y fue hacer test a la población de forma masiva. ¿Para qué? Para estos test lo que hacían era confirmar o detectar aquellos casos efectivamente que eran positivos y lo que hacían es rápidamente confinarlos, aislarlos de una forma rápida y preventiva. ¿Y qué se consigue con esto? Desde luego, pues minimizar la expansión de la pandemia. Ellos no han llegado a 200 muertos, Petri. Ellos en una población, ¿no, Diego? Aclárnoslo, En una Corea población del parecida en Sur, cuanto al número a la población española, ¿no? sí, son 52 millones de habitantes, nosotros somos 47 millones. Entonces, fíjate cómo han conseguido no llegar a 200 fallecidos y un control rapidísimo de la pandemia. Sin embargo, nosotros no hemos tenido esa posibilidad. No se han hecho los test de forma preventiva y a día de hoy siguen sin hacerse los test. Salía hoy una noticia, ¿no?, en uno de la prensa escrita más importante de nuestro país, que España dio la orden de prohibir la exportación de test con PCR, los kits rápidos de PCR para detectar el virus, el día 15 de marzo, cuando sabíamos que este problema era un problema muy grave de salud a nivel mundial. Ya teníamos la experiencia de China, de Corea, de Italia. Entonces, no se han tomado decisiones, desde mi punto de vista, técnicas, ha sido otro tipo de decisiones y eso yo creo que nos debe hacer cambiar. Esto debemos siempre tomarlo desde el punto de vista del aprendizaje y que las personas que tomen decisiones en políticas de salud y en gestión sanitaria sean personas técnicas, con criterio científico
Y desde luego, si eso hubiera sido así en nuestro país, no estaríamos teniendo el escenario que Madre mía. tenemos, ¿vale? Eso es Madre un mía. ejemplo, un ejemplo. A nivel de políticas de salud, y lógicamente soy enfermero, por lo tanto tengo que dar mi visión, las enfermeras y enfermeros debemos participar de una forma mucho más activa en políticas de salud. Los gobiernos tienen que ser sensibles y dar la importancia que tienen en la gestión sanitaria a las enfermeras y enfermeros. Somos profesionales que por nuestra formación, por nuestras competencias y por nuestra experiencia podemos aportar mucho valor en la gestión sanitaria. Y la gestión de esta pandemia la hubiéramos podido aportar. La realidad es que se nos está teniendo en cuenta nada y menos. Hace bien poco han nombrado a una enfermera en el comité técnico del ministerio, hace una semana, es decir, un poquito ya toro pasado. A nivel de la Comunidad de Madrid también tenemos solo una enfermera en el comité técnico de COVID Madrid, cuando hay Cierto. muchos profesionales de otras disciplinas y las enfermeras y los enfermeros somos el 60% de la fuerza sanitaria de un país y de este país igual. Por lo tanto, eso debe hacernos reflexionar para que participemos de una forma más activa. Sin duda, ¿no, Diego? Porque en estos momentos donde yo creo que la profesión goza de absolutamente el reconocimiento, como no hemos tenido nunca, el reconocimiento de toda la sociedad, que nos ven pues, como unos héroes, ¿no? Y parece que eso no se traslada o no tiene un reflejo en el escalado de toma de decisiones, ¿no? A nivel político, ¿no? Que en alguna medida es lo que nos estás contando, ¿no? Sí, desgraciadamente esta crisis, esta pandemia, lo que ha demostrado a la población, ¿no? Es que la importancia que tienen los profesionales de la salud en su conjunto. Evidentemente, como profesionales que trabajamos de modo multidisciplinario en equipo, ¿no? La importancia que tienen los médicos, la importancia que tienen los técnicos en cuidados, los celadores, hasta las señoras de la limpieza que forman parte de nuestros equipos sanitarios. Evidentemente, sin ellas tampoco podríamos tener un buen sistema de salud, ¿no? Como yo digo siempre, si en una intervención quirúrgica el cirujano cardíaco es número uno, pero al final no hay una buena higiene, el paciente se infecta y esa cirugía ha sido un fracaso. Por lo tanto, esa es la importancia del equipo. Y hemos conseguido que, como profesionales de la salud en su conjunto, tengamos una gran visibilidad y se nos reconozca de una forma social mucho más de lo que se nos reconocía antes. Y en concreto a las enfermeras y enfermeros también, ¿no? Un ejemplo es que a nivel de medios de comunicación y la importancia que tenemos las enfermeras y enfermeros a la hora de comunicar información sanitaria, información de prevención, de cuidados, de educación para la salud, en estos días ha sido manifiesto. O sea, hemos pasado a estar prácticamente en todos los medios de comunicación, tanto audiovisuales, televisiones como prensa escrita, dando declaraciones de una forma muy frecuente a las enfermeras y enfermeros en España, cosa que no era habitual. Normalmente los temas sanitarios se cuenta con médicos fundamentalmente, y sin embargo las enfermeras han empezado a tener un gran protagonismo y yo creo que ha sido de lo poco que podemos decir que ha sido En positivo, el que se positivo, nos ¿no? vea como Para la... verdaderos agentes de salud, que podemos dar información de prevención, ¿no? Desde el lavado de manos, las medidas preventivas para controlar la extensión de la pandemia, medidas de seguridad, de protección, datos reales de lo que estaban ocurriendo nuestros compañeros en la atención en primera línea. Esa imagen, ¿no?, de la enfermera profesional se ha tenido en estos días, ¿no? Desgraciadamente ha tenido que pasar esto, pero estamos ahí en los medios de una forma muy frecuente dando información seria, rigurosa, como es nuestra profesión. Es verdad que es así, ¿no? Y no solo en los medios, sino a las 8 de la tarde, ¿no? Con los aplausos que Ese desde luego reconocimiento yo que creo que es llega a muy, todos, muy ¿no? alentador, ¿no? Cuando sales un poco a la puerta o al balcón, ¿no? Y ves pues toda esa población apoyando, ¿no? Y ves esos niños que yo digo, de todo esto estoy segurísima de que habrá muchos niños que quieran ser enfermeros, que quieran ser médicos, porque es verdad que ha dado un giro, ¿no?, la profesión en ese sentido y yo creo que de toda esta crisis, ¿no?, pues posiblemente haya nacido ese germen, ¿no?, en muchos de los niños y sean los futuros profesionales sanitarios de mañana, ¿no? Así lo Pues creo y sí. así me gustaría pensarlo, la verdad. Pues sí, desde luego seguro que se ha hecho mucho más visible, seguro que se ha hecho mucho más cercana las profesiones sanitarias en su conjunto y la nuestra
en particular. Yo creo que va a ser así. Importante, yo creo que hablando ya de la gestión, ¿no? De la gestión en la pandemia, pues que la toma de decisión debe ser por parte de los técnicos y desde luego si hubiera habido medidas preventivas de una forma mucho más precoz en nuestro país, como han hecho otros países, el resultado de la extensión del virus en España hubiera sido diferente. Es la que es. Desde luego desde aquí agradecer y reconocer el trabajo de todos los profesionales sanitarios que están en primera línea, de todos los profesionales sanitarios que están en la gestión sanitaria de las organizaciones sanitarias, de los hospitales, de la atención primaria, de los servicios centrales de salud, los gestores que estamos en las organizaciones profesionales también, ¿no? En los colegios profesionales, en los consejos generales, trabajando por intentar coordinarnos entre todos y resolver las dificultades y las deficiencias que hemos venido identificando y que se nos han trasladado desde los propios profesionales día a día, ¿no? Las tensiones por no tener equipos de protección individual, las tensiones por no tener los test de detección de si estábamos o no contaminados y efectivamente teníamos que seguir en primera línea de la asistencia. Toda esa labor, ¿no? Toda la coordinación de recursos humanos, que ha sido también muy importante. Se hablaba mucho de las necesidades de intensivos y que estaban por venir 30.000 respiradores, pero el problema no era que llegaran 30.000 respiradores, era de dónde sacábamos al personal que cuida al paciente que tiene un respirador, que es un paciente crítico y que tú como enfermera de críticos sabes la relevancia que tiene el trabajar en un área tan importante como son los cuidados críticos. Entonces, el problema no eran los respiradores, que también, evidentemente, hay que tener dotación de recursos materiales, pero lo importante era tener a las personas formadas y con competencia para poder atender y cuidar a estos pacientes, con unos ratios que sean buenos y que permitan dar seguridad y calidad en la atención. Y eso también se ha puesto en riesgo y se ha tensionado muchísimo la capacidad que tenía el sistema sanitario español para poder atender a paciente crítico, siendo el sistema sanitario español uno de los mejores del mundo. Es decir, esta tragedia que estamos viviendo en nuestro país es horrorosa, es dramática, pero lo que sí te confirmo es que hubiera sido muchísimo peor si no hubiéramos tenido el sistema sanitario que tenemos, afortunadamente. Estoy totalmente de acuerdo, Diego. Nuestra realidad, ¿no? Un poco a día de hoy, ¿no? Viendo las cosas con un poquito de perspectiva, porque todavía yo creo que seguimos en el ojo, ¿no? de la tormenta. Parece que los números nos ayudan un poco, ¿no? Y yo creo que eso hace mantener, ¿no? la esperanza, ¿no? Que yo creo que nunca la hemos perdido, pero que cuando empiezas a ver un poquito la luz al final del túnel, pues efectivamente yo creo que estamos más cerca, ¿no? Desde luego, sin duda, estamos más cerca que en semanas anteriores de conseguir, ¿no? Vencer todo esto. Pero sí que es verdad que también da paso al análisis, ese análisis que tú bien estás haciendo en todos los órdenes, tanto desde el punto de vista de gestión y organizativo, y yo creo, no sé qué pensarás tú, que va a haber un antes y un después, pero tanto en la vida de los profesionales, tanto a nivel de la gestión sanitaria, yo creo que este baño de humildad, ¿no? que nos hemos dado y al mismo tiempo todo lo que hemos crecido, ¿no? Interiormente, ¿no? Como profesionales, ¿no? Y de vernos, ¿no? tan frente a las cuerdas, ¿no? Que nos ha puesto esta situación tan terrible. Yo creo que al final puede haber un análisis, yo creo que importante, ¿no? Que podamos incorporar tanto a nivel de gestión como a nivel clínico, pues elementos muy importantes que nos van a servir a medio y largo plazo, ¿no? Para otras muchas cuestiones que sabemos, ¿no? Que nos puede parar la vida. Lo digo porque no sea todo negativo, sino para que los análisis también hacerlos en positivo. Y en ese sentido sí que quería preguntarte, realmente, no sé si somos conscientes, es tan importante, como tú bien decías al principio, lo que nos hubiera cambiado el hecho de empezar a hacer los test rápidos, cómo hubiera podido variar, donde ya no podemos hacer absolutamente nada, pero sí que abriendo esta segunda fase, donde parece que estamos ya en pico descendente, poner en valor la importancia de hacer esos test rápidos, ¿no? ¿Cómo de importante es? ¿Somos tan conscientes nosotros los profesionales de la importancia que tiene hacer ese test rápido?
Diego. Pues yo creo que los profesionales sanitarios lo tenemos bastante claro y sabemos de la relevancia que tendría y que tiene el hecho de hacer test de confirmación o de detección de la enfermedad del COVID-19 tanto a profesionales sanitarios como a la población en su conjunto. Evidentemente, los profesionales sanitarios como profesionales de riesgo seríamos los primeros, ¿no?, de la población que deberíamos tener este tipo de pruebas y tener una confirmación certera de si tenemos la infección o no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en la primera línea de actuación. Entonces somos efectivamente potencial riesgo de infectarnos, pero también somos potencial riesgo de infectar. Y por lo tanto, esto es como la vacunación. Cuando se habla de la vacunación de la gripe normal, la gripe de todos los años, dice el profesional sanitario debe vacunarse, ¿no? Está recomendado que se vacune 100% de los profesionales sanitarios. Y esa recomendación, desgraciadamente, no llega a un 35%. Es decir, solo el 35% se vacuna. Eso debemos incrementarlo porque nosotros, además de protegernos contra la enfermedad, que podemos contagiar la enfermedad a pacientes que normalmente están vulnerables por una situación de patología, están inmunodeprimidos muchos de ellos y puede ser un factor de riesgo nosotros como profesionales sanitarios. En este caso, el COVID-19 no es una gripe, a pesar de que nos decían Yo creo en que ya ha todos quedado los demostrado que medios no es una a gripe. todas horas que era una gripe, eso yo también creo que nos han engañado a la población en su conjunto y eso debería haber dado datos reales de la gravedad de la enfermedad ya en China. Yo creo que no se nos ha dado toda la información, esto es mi opinión, no lo tengo contrastado, no Yo hay creo evidencia, que tu por menos que yo opinión tenga, va en pero línea de la de mucha gente, sí. pero pinta por ahí. Entonces, los test de detección de la enfermedad deben hacerse a todos los profesionales sanitarios, debemos tener certeza de los que están atendiendo y cuidando a los pacientes, deben efectivamente no estar libres de la enfermedad. Aquellos que se detecta de forma precoz, que pueden ser asintomáticos, como sabemos que ese ha sido uno de los grandes problemas de la extensión de la pandemia, deben estar en sus casas y además protegidos y protegiendo también a sus familias, porque también podemos contaminar a nuestras familias, eso ha sido otro grave problema. Y por lo tanto, el resultado lo tenemos muy claro. Es decir, cuando comparamos nuestros datos, y por ejemplo, pongo el ejemplo de Corea porque ha sido un poco el paradigma, ¿no?, de la actuación en Sí. cuanto a los test rápidos de detección de la enfermedad, demuestran efectivamente que el control de la pandemia es muy efectivo. Entonces, ya las curvas, ¿no?, de evolución de la pandemia en España va por autonomías. Madrid fue la primera que empezó. Madrid ya parece, ojalá hoy confirmemos esos datos, de que ya estamos en esa fase de la curva aplanándonos para ir bajando y hay otras comunidades que todavía siguen subiendo, ¿no? Entonces, hoy en día sería muy efectivo hacerlos igualmente. O sea, debemos hacerlos. Igual que debemos confirmar efectivamente que pacientes tienen efectivamente ya en serología inmunidad para saber efectivamente el porcentaje de población que ha sido afectada. La realidad, y el dato está ahí encima de la mesa, es que en España el 15% de los profesionales sanitarios que hay datos de confirmación de la enfermedad, es decir, confirmados, porque hay muchos Sí. pacientes que no están confirmados y que no sabemos realmente la extensión de la pandemia en nuestro país, pero de los confirmados, el 15% son profesionales sanitarios. Eso es un dato terrible. Unos Somos números. el primer país del mundo, cuando en Corea, por ejemplo, solo se infectaron un 2% de los profesionales sanitarios. El primer país del mundo con tanto número de profesional sanitario infectado, El Diego. primero. Superamos a Italia. Superamos a Superamos a Estados Unidos. Italia y superamos a Estados Unidos. Entonces, esto hay que hacérselo mirar. Aquí ha Sí, sí, pasado sí. algo. Es decir, ¿qué ha pasado? Que no teníamos suficientes equipos de protección, que también ha sido así, lo sabemos todos. Hemos visto los vídeos, ¿no?, a nuestros profesionales protegiéndose con bolsas de basura y con máscaras faciales hechas con carpetas de plástico de los escolares. Esto es dramático. Es Entonces, ¿esto qué dramático. ha sido? Ha sido gestión, planificación. Por eso empezaba con la relevancia y la importancia que tiene la gestión sanitaria, es decir, un buen aprovisionamiento de material. Si estábamos viendo lo que estaba pasando en China, en Italia, usted tiene que dar la orden de una forma rápida de aprovisionarnos en materiales de equipos de protección.
si estamos viendo lo que está pasando, usted tiene que dar la orden de aprovisionarnos de test de detección de la enfermedad. Y hasta el día 15 de marzo, fábricas y empresas españolas que producen los test de detección, los kits de PCR, de detección precoz, rápida, con una fiabilidad del 100%, han exportado al extranjero. No se dio la orden de que pararan esa producción y que no la pararan, sino Y que que se quedara dentro de se nuestro quedara toda en país. España. Es decir, España lo necesitaba y sin embargo se estaba exportando y los españoles no teníamos, los profesionales sanitarios no teníamos los kits rápidos de detección de la enfermedad. Madre Entonces, mía. eso es gestión. Pues yo creo que es Henry, un buen punto de reflexión, Diego, ¿no? Aprender de todos esos errores del pasado y desde luego no tratar de sí, reproducirlos, tú ¿no? comentabas, dice, de toda esta crisis saldrán cosas positivas. Bueno, Yo quiero pensar que sí, yo también lo quiero. de las crisis salen oportunidades, de los errores salen grandes aprendizajes, normalmente mejores aprendizajes que cuando todo es fácil, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido, debemos hacer un análisis de en qué hemos fallado y en qué podemos mejorar y desde luego hay que estar preparados porque yo creo que tal y como está esto, el mundo, esto nos Sí, ha pillado a todos por sorpresa, pero pinta que puede volver a ocurrir. Y si vuelve a realmente, ocurrir, ¿no? Porque estoy vemos, sí, seguro, sí, estoy seguro que el mundo entero y España en especial, que es donde estamos, actuaremos de una forma bien diferente. En esa forma de actuar diferente, yo hago ese llamamiento, aunque la gestión sanitaria cuente con técnicos, gestores, gestores sanitarios, que los hay fantásticos en nuestro país y que son los que tienen que llevar el timón de la toma de decisión, de la planificación y en la prevención. pues totalmente de acuerdo. Diego, yo creo que ahí con esa última frase tuya, yo creo que lo vamos a dejar, porque yo creo que has dejado un contenido valiosísimo para todos los profesionales y compañeros que nos estén escuchando, más allá de las opiniones personales, sino desde una reflexión crítica y profunda, ¿no? Sí. Cuando ya vemos un poco la crisis del coronavirus, no pasada, pero sí con un poquito más de perspectiva que nos permite pues, hacer este tipo de análisis. Ojalá no cometamos los mismos errores. Ojalá, como tú bien dices, tengamos técnicos, tengamos personas en la toma de decisiones y en el escalado de decisiones pues, que realmente sean verdaderos profesionales para guiarnos bien, ¿no? Y simplemente pues no volver, ¿no?, a cometer esos errores, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de hacer el test rápido, poner el foco en él y efectivamente, teniendo en cuenta que en esa enfermedad ni tiene un tratamiento ni tiene una cura, porque la cura sería la vacuna, pues realmente, aunque salgamos de esto, vamos a tener que seguir manteniendo todo tipo de medidas, ¿no? Yo creo, Las Diego, medidas sobre y todo ahí es donde entra. de prevención, medidas preventivas de aislamiento y desde luego ese aislamiento sería mucho más efectivo si sabemos que lo que estamos aislando Efectivamente. es lo que hay que aislar. Yo creo que el TIC de la cuestión, yo creo que tú lo has planteado muy bien, aparte de todas esas aportaciones desde el punto de vista de la gestión, pero yo creo que ahora mismo es estratégico el poder contar con estos test rápidos que nos permiten actuar rápidamente también y aislar, ¿no?, a esa población, pues para que esto cada vez vaya muchísimo, poco a poco, cada vez a menos, ¿no, Diego? Eso es. Pues nada, desde aquí algún mensaje quieres dar a nuestros profesionales, Diego, ¿algún mensaje? El agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, el agradecimiento a toda la población española por cómo está llevando estas medidas de confinamiento tan duras, ¿no?, a nivel social, a nivel población, pero que desde luego la mayoría de los españoles están cumpliendo a rajatabla y esa es la mejor alternativa que tenemos. Seguir en casa, seguir aislados y tener paciencia. Solo puedo dar las gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Diego. Gracias por dedicarnos este ratito. Gracias por esas aportaciones que yo sé que son bien recibidas por los profesionales, porque siempre nos pones en una tesitura, en una reflexión y desde luego todas esas aportaciones y comentarios que haces no caen en saco roto, sino que yo creo que nos hacen reflexionar a todos, y la primera también a mí misma.
y yo creo que eso al final es lo que a día de hoy necesitamos. Y gracias por ese mensaje también de apoyo y de solidaridad a todos nuestros compañeros. Un fuerte Desde abrazo. Gracias, Diego. Desde aquí a todos, desde Cursos FNN, pues agradeceros que siempre estáis ahí y mandaros un abrazo, como siempre, un abrazo muy fuerte, un abrazo de apoyo y un abrazo solidario.